Y siempre es un placer el empezar esta semana con ustedes en un horizonte de noticias más para llevarles por el mundo de la información. Y lo que tenía que pasar finalmente sucedió luego de todo este procedimiento legislativo que en los Estados Unidos, no obstante la respuesta positiva, resulta un tanto lento el análisis tanto de la Cámara de Representantes como del Senado norteamericano, o tal vez sean las ansias, ¿no? De que se presentara un paquete de ayuda para sacar adelante a la economía de los Estados Unidos, a los Estados Unidos en su conjunto, por 1.900.000.000, es decir, 1.000.000 de millones, 900.000 millones de dólares, 1.9 trillones de dólares de los norteamericanos, y con ello el presidente Biden celebra este momento que va a servir para darle más recursos a los estados, a los condados, a las escuelas, a los individuos, a las personas, $1.400 por cada desempleado que pueda justificar su desempleo, a organizaciones después de construcción de infraestructura, a sacar adelante a las micro, pequeñas y medianas empresas. En fin, es un proyecto que va para adelante y que creo va a ser va a ser fundamental para el nuevo brinco que Estados Unidos tendrá que pegar hacia adelante. Creo que no es el primero de la administración Biden. Yo pienso que va por lo menos tener que haber otros dos, aparte de los tres que hubo durante la administración del presidente Trump, cuando ya las cifras rebasan los 10 trillones de dólares que se han venido dispersando para la economía de los Estados Unidos. Esto es pues algo inusitado en la historia, y esto es desde el punto de vista proporcional a valor actualizado, mucho más importante que lo que fue el plan Marshall después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Las cifras son tremendas, y todo esto lo que está llevándonos a pensar es que los Estados Unidos está tratando no solamente de sacar adelante a su economía, sino está intentando seguir siendo el país más fuerte, más poderoso, la economía más grande del mundo. No obstante esto, China está anunciando una predicción en la que prevé que para este año vaya a crecer al 6% del Producto Interno Bruto. Hemos de decir que China es el único país en el mundo que en el 2020, cuando se expresó plena la pandemia por el COVID, no tuvo una recesión, tuvo un crecimiento de abajo del 2%, pero crecimiento al fin. Y entre el crecimiento, cuando todo el resto de los países decreció y se fue a recesión en el 2020, China no solamente se levanta con esta cifra de haber sido la única economía del mundo en haber sacado adelante a su economía números positivos en el 2020, sino que espera una recuperación mucho mayor en el 2021 con una creación de empleos inusitada que puede llevar a la economía de China a prácticamente, bueno, falta todavía un tramo, ¿no? Pero prácticamente poder ver erradicada la pobreza extrema en China para finales de esta década. Este es el objetivo del presidente Xi Jinping y de su equipo, y desde el punto de vista de país acreedor, no hay otro en el mundo al que le deban tanto como a China. El gobierno chino tiene muchas cuentas por cobrar, entre ellas la más importante es que su deudor más grande y con una condición grave es Estados Unidos. Estados Unidos tiene que salir con una economía fortalecida si es que está en condiciones y en la dinámica de pagar sus deudas hacia los Estados Unidos. Estados Unidos da esperanza a migrantes rechazados en Matamoros, algunos solicitantes de asilo en la Unión Americana que fueron devueltos a México, cuyos procesos estaban ya cerrados, pero que vivían en el campamento irregular de Matamoros, esto a las orillas del río Bravo. Fueron informados que sus casos podrían reabrirse para reiniciar un trámite ya en territorio de los Estados Unidos. Y esta noticia llegó justo cuando las autoridades mexicanas ultimaban el cierre de este campamento y estaban invitando a la gente a que se trasladara a otro albergue. En ello, también decir que se da un reporte del Homeland Department junto con la Border Patrol de los Estados Unidos en la frontera. Y fíjense el reporte, para que veamos el grado de intentos que ha habido.
con respecto de migrantes mexicanos o centroamericanos que quieran ir a los Estados Unidos. No puedo decir que de las personas que se reportan regresadas, 100,000 personas regresadas a México, no todos sean mexicanos. Ahora sí, una gran parte de ellos por supuesto que lo son, pero tendríamos que tomar en cuenta que en el compromiso que tenía el presidente López Obrador con el presidente Trump, hubo el compromiso de desplegar a una tercera parte de la Guardia Nacional Mexicana a las fronteras del Suchiate en el sur y a la frontera común con los Estados Unidos. Todo esto para contener a la ola migrante que llegaba primero a la frontera del sur con respecto de América Central y después a la frontera con los Estados Unidos. Y ahí están sumados los mexicanos que también querían lo mismo. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior del presidente Biden, encabezó una visita de funcionarios del gobierno de Biden a la frontera, obviamente con México, y no proporcionaron detalles, solamente dicen que hay preocupaciones por la seguridad. La visita ocurre en momentos en que aumenta el número de cruces y recientes cuestionamientos de los republicanos sobre la crisis migratoria. ¿Quién es el que más cuestiona? Obviamente que Donald Trump. Él denuncia que la frontera con México está fuera de control por el desastroso, dice, liderazgo de Joe Biden, y en un comunicado sostiene que él logró una gran relación con el maravilloso Andrés Manuel López Obrador, que el demócrata ya disipó por su gran incompetencia y radicalismo, y dice que al liberar a migrantes, algunos con antecedentes criminales, Biden violó el juramento de hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos. Acusó que el actual presidente tontamente abandonó los exitosos acuerdos de quédate en México y tercer país seguro con América Central. Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, Jen Psaki, la vocero de la Casa Blanca, dice: nosotros no tomamos ningún tipo de consejo del presidente Trump en temas de migración. Simplemente la forma en la que él llevó las cosas en la frontera era inhumana en los últimos 4 años, y nosotros vamos un paso hacia adelante que incluye a tratar bien a los niños, por ejemplo, con humanismo, a respetar a todos los que cruzan la frontera como seres humanos. Y claro, se parte de una idea muy lógica, ¿no? Estados Unidos es un país hecho de migrantes. En Estados Unidos todo mundo se vuelve norteamericano bajo la idea de la ley y el orden. Y en esta ley y en este orden no hay nada, absolutamente nada, que pueda alterar a un ciudadano norteamericano, si sea este procedente de Irlanda o de México o de China o de Honduras o de El Salvador o de donde sea. Lo importante es el trato humano, dice la administración de la Casa Blanca. En los últimos días, la Border Patrol informó de un fuerte incremento en el número de indocumentados que están buscando ingresar a los Estados Unidos. Claro, hubo una política, vamos a ponerlo así, de relajamiento en las estructuras del poder del ICE, del Homeland Department, del Departamento de Estado norteamericano, de la propia Casa Blanca, de la Border Patrol, y todo ello pues hace que muchas personas migrantes piensen que las condiciones ahora son mejores, y entonces ha aumentado el número de personas que se lanzan por arriba o por encima del río Bravo. Incluso el gobierno norteamericano está evaluando alojar a estos menores, hablo de niños que están llegando solos a los Estados Unidos en una base militar en Virginia, de acuerdo con un aviso del Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Mientras tanto, Frederico Klein, asistente a nivel medio del Departamento de Estado norteamericano durante la presidencia de Donald Trump, es el primero de la administración del presidente Trump, fue arrestado por cargos relacionados con el ataque al Capitolio, incluyendo la entrada ilegal al Capitolio, conducta violenta y desordenada, obstrucción del Congreso, agredir a un oficial con un arma peligrosa, y esto lo informa el FBI. El buró indicó que Klein fue visto en video resistiéndose ante oficiales, agrediéndolos con un
escudo antidisturbios que había sido robado de uno de los policías. Es, como les digo, el primero de la lista, que creo que puede ser mayor, ya que se piensa, bueno, se ha venido investigando por parte del FBI, que hubo un contacto entre uno de los líderes de los Proud Boys con un funcionario de la Casa Blanca, del presidente Trump. Quiero con esto decir que lo que el FBI está asegurando es que el presidente Trump, a través de segundos en la administración en Casa Blanca, pudo haber sido quien orquestó con instrucciones del presidente la movilización de los Proud Boys y de algunos otros grupos radicalizados. Esto es un escándalo en los Estados Unidos, porque ahí entonces voltea uno a ver y dices, caray, ¿cómo este hombre es que se salvó del impeachment? ¿Cómo es posible que el presidente Trump haya librado esta? El legislador demócrata por California, Eric Swalwell, uno de los fiscales del segundo juicio político en contra de Trump, entabló una demanda ante la Corte Federal de Washington en contra del expresidente Trump, de su hijo, de su abogado Rudolph Giuliani y de un congresista republicano por Alabama que se llama Mo Brooks. Dice que en sus declaraciones hay falsedad, hay condiciones incendiarias que condujeron a la violenta revuelta fatal del 6 de enero en Capitol Hill, en Washington. Consideró que hubo asociación ilícita para violar derechos civiles, negligencia, invitación a disturbios, penuria emocional, y el recurso es similar al iniciado el mes pasado por el representante Bernie Thompson en un intento por hacer responsable al expresidente por las acciones que dieron como resultado esta invasión violenta al Capitolio. Jason Miller, vocero de Trump, calificó a Swalwell como un hombre despreciable, carente de credibilidad, y arremetió que es vergonzoso que Swalwell ocupe una banca en la Comisión de Inteligencia en la Cámara. Mientras que decenas de personas se congregaron el sábado frente a la mansión de Mark Brant Dayton, gobernador de Minnesota, para exigir que los policías rindan cuentas por sus actos días antes del inicio del juicio en contra de Derek Chauvin. ¿Sí? Este fue el policía que le puso una rodilla en el cuello a George Floyd hasta matarlo. Y el asunto de Minneapolis no ha muerto, ¿eh? El asunto de Minneapolis hoy está avivándose. Los dos principales demócratas de la legislatura de Nueva York opinaron que las acusaciones de acoso sexual en contra del gobernador Cuomo por 5 mujeres, la mayoría de ellas ex asistentes, han minado su capacidad de liderazgo, por lo que debería el gobernador renunciar. Se trata de Andrea Stewart Cousins, líder de la mayoría del Senado del Estado, y Carl Heastie, que es presidente de la Asamblea de la Cámara de Representantes. Y fíjense, eran estas las denuncias. Se acaban de sumar otras 2 mujeres que también acusan lo mismo, haber sido acosadas por el gobernador Cuomo en algún momento de su carrera y de su vida política. Joe Biden emitió una orden ejecutiva destinada a facilitar el voto de los estadounidenses, según informó la Casa Blanca, mientras los republicanos de todo el país están buscando limitar los derechos al voto luego de las elecciones del 2020, que, a decir de los republicanos, fueron fraudulentas. El decreto de Biden coincide con el 56 aniversario del Bloody Sunday de 1965, cuando agentes estatales y policías atacaron a manifestantes pro derechos civiles en Selma, en Alabama, que protestaban por la discriminación racial en las urnas. Dice, este legado de Selma nos hace ver que nada puede parar a la gente de ejercer su más sagrado poder ciudadano, que es el del voto, y contra ello no puede haber nada ni nadie. Bueno, fíjense que los exámenes con imágenes por resonancia magnética efectuados por la Sociedad Francesa de Neuroradiología detectaron anomalías significativas en los ojos de 129 pacientes con casos graves de COVID, según un artículo publicado por la revista Radiology. El artículo explicó que si bien el coronavirus ataca principalmente a los pulmones, también se le vincula con
anomalías oculares como conjuntivitis, retinopatías que pueden resultar en pérdida de la visión. Dice que el objetivo del análisis fue determinar la naturaleza y la frecuencia de este tipo de irregularidades. Hay consecuencias colaterales que se dan luego de haber tenido COVID en un estado grave. Lo ocular, lo mental, lo anímico, lo respiratorio, por supuesto, lo gástrico. En fin, hay secuelas que se están estudiando post-pandémicas que para muchos a lo mejor pudieran ser achacables constantes dolores de cabeza, depresiones, en fin, las consecuencias se dan. Mientras que son peras o manzanas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa, la diputada Cilia Flores, recibieron el sábado la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, ¿por qué no?, contra el coronavirus. En broma, el presidente de Venezuela dice, uno sale hablando ruso, dice Nicolás Maduro. A nivel mundial, todos los estudios dicen que la vacuna rusa es de gran poder para generar inmunidad. En el nombre de Dios, con el favor de Dios y de la ciencia rusa, dicen que uno sale hablando ruso. Es lo que dice el señor dictador Nicolás Maduro. El Papa Francisco celebró la misa en la Catedral Caldea de Bagdad. Dijo a los fieles que Irak es un país en donde los perseguidos, los pobres, los que lloran son bendecidos, uno de los principios fundamentales de la fe católica. Fue la primera vez que el Papa celebró una misa utilizando un rito caldeo, conocido por la mayoría de los católicos iraquíes. El amor, dice, es nuestra fuerza, la fuente de fortaleza para aquellos de nuestros hermanos y hermanas que aquí también han sufrido los prejuicios, las indignidades, los malos tratos, las persecuciones por el nombre de Jesús. Francisco y el ayatolá Ali al-Sistani, máximo clérigo chiita en Irak, dieron un poderoso mensaje de coexistencia pacífica, instando a los musulmanes de la nación árabe a abrazar a la asediada minoría cristiana durante una reunión histórica en la ciudad santa de Nayaf. El ayatolá Sistani dijo que las autoridades religiosas deben de proteger a los cristianos de Irak y que los cristianos deben de vivir en paz y disfrutar de los mismos derechos de los demás iraquíes. El Vaticano comunicó que el pontífice agradeció al ayatolá, al-Sistani, por haber alzado la voz en defensa de los más débiles, de los más perseguidos, durante algunos de los momentos más violentos de la historia reciente de Irak. Después, el primer ministro Mustafa al-Kadhimi declaró el 6 de marzo como el Día Nacional de la Tolerancia y de la Coexistencia. Y el Papa sigue este viaje. Al concluir su visita de 3 días a Irak, el pontífice invitó a los fieles a no caer en la venganza, pese a las heridas de la guerra, pese a las cicatrices de la violencia. Aquí en Irak, ¿cuántos de vuestros hermanos, amigos, conciudadanos llevan las heridas de la guerra y de la violencia? Heridas visibles y otras invisibles. La tentación es responder a estos y a otros hechos dolorosos con una fuerza humana y una también sabiduría. Solamente para decir que hoy es el Día Internacional de la Mujer y en México hay una valla ignominiosa enfrente de Palacio Nacional. Dice Palacio Nacional que es para proteger a un monumento histórico. Dice el otro lado de la valla que es para dividir, para segmentar y para seguir discriminando a la mujer que quiere expresarse en el Zócalo. Dice del lado de la otra vez de Palacio Nacional, que esta valla es una valla de la paz. Dice el otro lado que esta valla es una valla de la segregación. ¿De qué lado estamos cuando los muros no solucionan absolutamente nada? Cuando el propio presidente de México en otras ocasiones, estando en campaña, habló de una valla como un muro, asuntos ignominiosos que no cabían en estos tiempos modernos.
El asunto es que hoy parece haber olvidado y pone y propone una valla para con esto recibir, rechazando a la mujer mexicana, que por supuesto se va a manifestar el día de hoy. Esta valla amanece llena de nombres, de mujeres que han sido víctimas de la agresión, de feminicidios, de segregación, de limitaciones a sus derechos. Esta valla ignominiosa frente a Palacio Nacional es una marca que la valla se podrá quitar, pero la huella de este muro es un asunto que no podrá ser. Cuando Donald Trump quería reforzar la valla entre México y Estados Unidos, pensamos que así no se solucionaban las cosas. Hoy que se pone un muro para dividir a las mujeres del poder de López Obrador, pienso sin duda alguna, y con el corazón lo digo, que estos muros siguen siendo la propuesta de un poder que no sabe qué hacer con él. No sabe qué hacer con el poder. Y me pregunto, ¿será el presidente de México un misógino? ¿Una persona que segrega a la mujer bajo la idea de que es un subproducto de la sociedad? Así lo digo. Y parece que así lo piensa él. Gracias por estar conmigo en este horizonte de información. Más adelante les espero en centralfmonline.com, en nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas, en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades, radio y televisión en México, en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia, en nuestras aplicaciones y en diferentes plataformas por donde salimos en Central FM en todo el mundo. Gracias por su presencia. Más adelante empezamos.